Para muchos, los monstruos de la fábrica Playtime son aterradores tal y como hemos visto en cada uno de los capítulos. Sin embargo, creo que palidecen todos ante la imponente y tétrica mirada de Catnap, quien personalmente catalogo como el experimento más espeluznante jamás creado para un capítulo de esta franquicia. Teniendo una apariencia que te pone los pelos de punta, habilidades excepcionales y una historia igual de interesante y oscura que contar. Gracias a las votaciones de ustedes han escogido que el siguiente que repasemos para nuestra sección favorita sea él. Así que, haciéndole honor a uno de los capítulos favoritos y el más amado dentro de la comunidad, hoy hablaremos de nada más y nada menos que de Catnap, el monstruo y experimento más espeluznante, enigmático y misterioso de toda la fábrica Playtime. Sin nada más que decir, recuerden las dos normas principales: no alimenten a nuestros experimentos y por supuesto no se acerquen al cristal. Ya teniendo eso en cuenta, sean bienvenidos al bestiario Playtime. Buenos días, tardes o noches, y empecemos. Catnap es sin lugar a dudas de los personajes más tétricos jamás creados para Poppy Playtime. Y no me cabe la menor duda de esto, ya que mucha gente hoy en día sigue recordándolo como quizás de los personajes antagónicos más emblemáticos de toda la saga entera. Su debut principal fue a través del capítulo 3 de Poppy Playtime, pero hizo algunas apariciones previas como tal. Fue mencionado a través de los RGs previos del capítulo 3 de Poppy Playtime, donde se describía parte de su historia y qué era exactamente este experimento. También fue mostrado previamente en varios trailers y teasers promocionales, a excepción del primer teaser trailer del capítulo 3, donde pudimos ver la máscara de gas. Aparte de eso, fue mostrado lentamente como un gran enigma, una especie de misterio envuelto en su personalidad aparente, y su verdadera forma que iba mostrándose teaser con teaser, envolviendo cientos de misterios, teorías y propuestas de parte de la comunidad. De hecho, originalmente Catnap no sería el gato que todos conocemos, sino más bien un oso. Esta idea fue descartada, aunque se decidió redirigirla aprovechando una línea de juguetes gatuna no utilizada por Playtime Co., para así poderle dar forma. Otros nombres previos para Catnap fueron Cuddle Kitty y Nappy Cat, aunque ninguno tuvo el impacto que tendría este último. Cuando se decidió conceptualizar a los Smiling Critters como pieza fundamental para el capítulo 3, Catnap calzó perfecto en este zapato, convirtiéndose en aquel espeluznante gato morado que cobró un antagonismo sin igual, siendo un personaje que siempre estuvo observando, vigilando y cazando al jugador, cual gato jugando con su presa. Es de esos personajes que no necesitan introducción, pero que aún así debemos repasar. Y qué mejor manera que comenzando en el año donde inició absolutamente todo. En 1989, Playtime Co., tras varios éxitos y lanzamientos de juguetes, trabajaría en su próximo gran proyecto grande, los Smiling Critters, una nueva línea de juguetes planeada por el mismísimo hombre Ludwig, tras 5 años de desarrollo continuo. A la par con el lanzamiento de la línea de juguetes, Playtime Co. desarrollaría una línea televisiva encargada de animar capítulos de una serie cartoon dedicada a estos personajes, y muchísimos más. De esta manera se maximizarían las ventas y crearían una especie de culto o fanatismo de parte de los niños hacia estos personajes, para que siguieran comprando más de sus productos. El éxito parecía estar asegurado, y fue así como la empresa decidió lanzar una nueva línea donde aparecerían las bonitas y peluditas criaturas que vimos como peluches, y entre estas se encontraba Catnap, uno de los personajes que también formaba parte del grupo. Sin embargo, a pesar de todo este gran trabajo, a muchísima gente le llamó la atención un episodio en particular de la serie, el cual levantó todas las sospechas de los padres. Todo esto gracias al episodio Can't Sleep, donde vemos a varios de los Smiling Critters que tienen una pijamada en la casa de Dugday, que se ve interrumpida por los constantes y aterradores sonidos de los truenos. En la fiesta se encuentran todos menos Catnap, quien aparece en medio de la noche, llegando para rociar con su gas rojo a todos y cada uno de los peluches, así permitiendo que puedan dormir entre risas desesperadas y llantos, colapsando en el proceso. Este episodio fue particularmente llamativo, ya que muchos padres lo consideraron explícito, violento y aterrador, lo que provocó una gigantesca animadversión hacia el peluche de Catnap y los demás.
La caricatura sería la primera gran alerta de los padres sobre catnap, pero este era apenas el inicio. Se supone que en la línea de producción de juguetes de Playtime, unos iban dirigidos hacia el exterior, mientras que otros iban dirigidos hacia el Playcare, donde cientos de miles de niños tendrían cada uno su propio juguete. La idea de los juguetes de los Smiling Critters es que cada uno tuviera su propio olor personalizado, tal y como vimos en sus tarjetas de presentación, y el olor de catnap se suponía que sería el de lavanda. El problema es que los despiadados directores de Playcare junto con los científicos añadieron un componente gasífero en forma de humo rojo, el cual fue bautizado con el mismo nombre. Este potente gas servía como un somnífero que permitía poner a los niños del Playcare a dormir con facilidad, para así proceder con las pruebas, pero a la par traería efectos negativos, como diarreas, vómitos, náuseas, pesadillas, ansiedad y terrores nocturnos. El gas no estaba destinado a ser utilizado en los peluches que se enviarían al exterior, pero debido a varios errores de producción, los peluches que contenían el gas rojo fueron enviados a diferentes tiendas y muchos padres en todo el país lo compraron. Gracias a esto, cientos de miles de niños en el exterior se vieron expuestos al gas rojo de catnap durante la noche, lo que les provocaba los mismos efectos que en el Playcare. Esto hizo que muchos padres consideraran al peluche de catnap como dañino, e incluso investigaciones policiales, de salud y muchos noticieros empezaron a cubrir este desastre. Esto destruyó la perspectiva de los papás hacia catnap y la imagen del peluche quedó completamente manchada. Playtime Co. ofreció un reembolso a todos los que compraron peluches del personaje, sumado a una devolución del juguete para su posterior destrucción. Catnap sería eliminado de la fila de personajes de los Smiling Critters, quedando como un personaje descartado, y fue eliminado tanto del show como de los demás peluches que seguirían produciendo en la fábrica. Esta sería toda la historia detrás de Catnap, al menos la que se conoció en público en general. Pero existe otra parte de la historia que nadie conoce, la que se oculta en las profundidades de la fábrica. Para 1990, después de que todos los peluches de Catnap fueron enviados de vuelta a la fábrica, en el Playcare un niño llamó mucho la atención de los científicos. Theodore Granville. Este era un huérfano tímido, pero extremadamente sensible y amable. A los encargados del lugar, junto al personal científico, le llamó la atención que este siempre hablara con un amigo imaginario, por lo que creyeron durante mucho tiempo que no era nada más que su imaginación infantil, y el hecho de que casi no interactuara con otros niños afianzó este sentimiento. Este mismo llegaba a hacer ilustraciones de su amigo imaginario, como unas garras largas y afiladas de una mano metálica y esquelética, siendo su amigo nada más y nada menos que el experimento 1006, quien le hablaba y trataba de darle instrucciones dentro del lugar. Una noche, Theodore trató de escapar del Playcare, sabiendo lo que le sucedería si no hacía caso. Como pudo, logró atravesar todo el personal de seguridad y utilizando un grab pack de mano verde, Theodore intentó abrir una puerta. Pero debido a su corta edad y al hecho de que no sabía cómo utilizar el aparato con seguridad, Theodore recibió una enorme descarga eléctrica que casi atenta con su vida. Este mismo fue encontrado por el prototipo, quien descubrimos andaba libre por la fábrica ocultándose en lugares oscuros y poco vistos. En un acto de humanidad o manipulación, 1006 decidió entregar al niño con tal de ofrecer su libertad para que los médicos lo atendieran. No obstante, en lugar de tratar sus heridas mortales y salvar al infante, los científicos decidieron utilizar su cuerpo para un nuevo experimento. Es así como los científicos, a partir del 7 de noviembre, trabajarían en el experimento 1188, Catnap. Uno de los experimentos más sofisticados jamás creados por la compañía. El objetivo de este, gracias a la iniciativa de Cuerpos Grandes de Harley Sawyer, sería que Catnap estuviera encargado de vigilar, cuidar y poner a dormir a los niños con el gas rojo, siendo una especie de guardián del Playcare junto a los demás experimentos dentro del lugar, estando a cargo del sitio que tanto empezaba a odiar. Además de esto, es inmune a su propio gas, usándolo como herramienta principal de ataque, ya que de esta manera ciega, adormece o hace alucinar a sus presas. Catnap también tendría la habilidad de tener una piel bastante resistente al fuego, siendo posible que los propios directivos y científicos supieran de lo inflamable que era el gas, por lo que querían hacerlo resistente en dado caso que fuera incinerado. El 20 de noviembre de 1990, a pocos días de ser convertido en un experimento, se desataría un terrible acontecimiento que provocó el condicionamiento de Catnap. Mientras se hacía una preparación con el experimento 1188 para su aprendizaje en su nuevo cuerpo,
uno de los especialistas no cerró bien el compartimiento de su celda. Se presume las mismas que vimos dentro de Playgirl. Esto provocó que Catnap pudiera escapar de su compartimiento y en un ataque de ira y desespero acabó con la vida de 6 empleados e hirió a otros 8. Luego de un tiempo, otros especialistas lograron colocarle varios dados tranquilizantes a Catnap, poniéndolo en cuarentena por 2 días. Catnap seguía repitiendo una y otra vez su nombre, Theodore Gramble, lo que mostraba signos de que este seguía recordando parte vital de su antigua vida. Es por eso que por órdenes de Harley Sawyer y gracias al adiestramiento de la doctora Gracie Green, es que tanto Jessica Newman como Preston Wheeler estuvieron a cargo de proceder con los trabajos de condicionamiento. Básicamente se encargaron de lavarle el cerebro a Catnap haciéndole ver miles de horas de emisión de los Smiling Critters para que empezara a creer que siempre fue un juguete y olvidase a su antiguo nombre. Después de este riguroso y doloroso proceso, en enero de 1991, Catnap fue introducido de vuelta dentro de Playgirl. No se llevó bien con los demás experimentos y huérfanos, pero poco a poco fue adaptándose. Muchos niños le tenían miedo, ya que era una figura gigante y espeluznante, pero lentamente se acostumbraron a su presencia. Años pasaban y Catnap empezaba a idolatrar mucho más al experimento 1006. Él sabía que lo había salvado, y es por esto que este mismo empezaba a verlo no solo como un superhéroe, sino como un dios, adorándolo y tratándolo como el que los haría libres. En más de una ocasión amenazó a los científicos, directivos y empleados de que el prototipo les daría la libertad a los experimentos que tanto deseaban y ansiaban. Ok, este es Catnap, experimento número 1188. ¿Cuál era su nombre real? Ok. Hola, Theo. ¿Cómo te va, campeón? Normalmente el Dr. Soya se encarga de estas cosas, pero no está, digamos. Así que aquí me tienes hasta reemplazarlo. Primero, bien hecho. Oficialmente ya son 4 años en tu nuevo cuerpo, y en serio progresaste mucho, pequeño. Me comentaron que cuando tú y las criaturas sonrientes, o sea, Dog Day, Picky Pig y bla bla bla, se sumaron a la guardería, tú no te estabas llevando tan bien con ellos como el resto. Pero mírate ahora, los niños te aman, y ese humo rojo, digo, es fantástico, ¿no crees? ¿Su voz? ¿Su voz sigue sonando así? Theo, nadie te va a salvar. Tú perteneces en esta prisión. Te dejaremos salir de vez en cuando a la guardería, pero tú vives aquí. Y el prototipo, él está en los laboratorios. Esta es tu vida ahora. Acostúmbrate. Luego de esta advertencia hacia el LPR, Catnap junto con el prototipo se pondrían de acuerdo para organizar lo que ellos llamaron como la Hora de la Alegría. La idea era bastante simple. Engañarían a Poppy haciéndole creer que escaparían de la fábrica, pero realmente solo organizarían una gigantesca masacre en conjunto para acabar con todo el personal, sean inocentes, culpables, científicos o simplemente visitantes. Esto se llevaría a cabo el 8 de agosto de 1995 y Catnap estaría encargado de comunicarse con absolutamente todos los experimentos, poniéndose de acuerdo con Mommy Longlegs, Huggy Wuggy, Kissy Missy, Dewey, Dog Day y los demás monstruos de la fábrica. Sería así como todos en conjunto a las 11 de la mañana se rebelarían y empezaría la masacre que cambiaría la fábrica para siempre. Luego de acabar con todos los empleados, Catnap estuvo encargado de llevarse a todos los huérfanos hasta un lugar seguro para evitar que los demás monstruos los atacaran. La idea era que el experimento 1006 se llevase a los huérfanos y los colocara en un lugar mejor, sitio que se presume visitaremos en el capítulo 6. Catnap, para asegurarse de que las maestras de Light no se comerían a los niños, las encerró a todas en la escuela y las hizo pelearse a muerte. La última que sobreviviera podría quedarse con el control del lugar por completo, siendo esa misma la que pudimos ver en el capítulo 3. Mientras tanto, Catnap empezaría a controlar todo el Playgirl, encargándose ya fuera de monitorear a los experimentos rebeldes, premiar con comida a aquellos que siguieran las órdenes del prototipo
y acabar con aquellos que no siguieran sus órdenes. Luego de que los monstruos se dividieran en dos grupos, una parte se fue con Dewey y Poppy, mientras que los demás se quedaron con el experimento 1006, bajo la promesa de conseguirles comida y refugio seguro. Dog Day estuvo muy en contra del experimento 1006, tratando de liderar una especie de rebelión en su contra. Sin embargo, fue encontrado por Catnap y desmembrado, quedando únicamente la parte de su torso visible. Tras esto, muchos de los demás experimentos aprenderían la lección, y uno a uno, los demás Smiling Critters empezaron a morir a manos de Catnap. Solamente quedaba vivo Dog Day, que era constantemente devorado por los pequeños Critters para hacerlo sufrir. Luego de eso se mantuvo en una relativa paz, al menos hasta la llegada de Player a la fábrica. Luego de que Player liberase a Poppy de su cajita de cristal, ella lo enviaría directamente hacia Plaker, pero el mismísimo Dr. Hardy Sawyer hizo que el tren se descarrilara en un acto de sabotaje interno. Catnap encontró a Player y en lugar de comerlo, simplemente lo tiró a la basura para que muriera compactado por este mismo. No obstante, Player logró liberarse y sería ahí donde empezaría su travesía en el capítulo 3. Catnap lo estaría cazando y acechando lentamente por todo el lugar, haciéndolo alucinar constantemente gracias a este gas. Cerca del final, este trataría de atacar a Player, pero gracias al uso de la mano verde, Catnap fue electrocutado e incinerado de vuelta como cuando era niño, y al final... Catnap fue llevado por el prototipo, sacrificándose en su honor viendo que no era capaz de cumplir con su tarea. Al final, su dios lo utilizó nada más que como un saco, usándolo como parte de su piel, dejando en claro que siempre manipuló a Catnap y nunca sintió un genuino aprecio hacia él, así marcando definitivamente su final. Y bueno, esta sería la historia completa de Catnap. Antes de despedirme, voy a mandarle un saludo a nuestros gatos morados del canal. Un saludito para Mónica Juliet, Calypso Senpai, Sugilla Sokovia e Ibidomi. Creo que este es posiblemente el episodio más largo que he hecho hasta ahora de Bestiario Playtime. Honestamente me gusta esta serie y me gustaría seguir haciendo más capítulos. De hecho, me gusta la dinámica que tenemos actualmente de las votaciones, ya que me permite saber cuál es el siguiente experimento que a ustedes les gustaría que trate en un próximo video. Sin nada más que decir y esperando que les haya gustado este video, nos vemos y hasta la próxima.